Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, vamos a hablar en esta ocasión, en la jornada de este martes, con Luis Martínez Scicluna, que es secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEM. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar en la isla de Lanzarote. Muchísimas gracias por, en este caso, visitarnos también a nosotros en este plató para hablar, bueno, pues de un encuentro interesante, importante, que tuvo lugar en la jornada de ayer, el lunes, Luis, concretamente en la capital, en Arrecife, donde se traslada concretamente la Comisión de Inclusión Social y Migraciones de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y precisamente, bueno, estaría bien poner un poquito en contexto, Luis, de por qué se decide que sea Lanzarote, en este caso en concreto, en el que se dé, que tenga lugar este encuentro, Luis. Pues, en primer lugar, saludar a los televidentes de Biosfera Televisión y agradecer vuestra invitación. Evidentemente, desde la Federación Española de Municipios y Provincias queremos estar sobre el terreno, en todas aquellas cuestiones que afectan a los municipios españoles. Y, desde luego, en todos los municipios de España la inmigración es una realidad, pero es verdad que la inmigración en las Islas Canarias y en la isla de Lanzarote específicamente tiene una intensidad mucho mayor. Por lo tanto, y atendiendo a la petición del vicepresidente de la Comisión y consejero del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, el presidente de la Comisión, José Ramón Martínez Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, un municipio del Principado de Asturias, decidieron que se celebrase aquí la sesión de la Comisión de Inclusión Social y Migraciones, con un objetivo fundamental, y es que los alcaldes de los municipios españoles que la conforman, y han asistido presencialmente un número importante y también de forma telemática, conocieran la realidad de la inmigración en Canarias y que todos reflexionáramos respecto del papel que los municipios tienen que jugar en torno al fenómeno migratorio. Y, vamos con esto último justamente, ¿qué papel deben jugar en este sentido? Y también quiero preguntarle justamente si ve que cambia mucho, varía mucho la percepción cuando se habla o se escucha, ¿no?, sobre este fenómeno en Canarias, concretamente en Lanzarote, efectivamente, como bien ha mencionado usted, y rescato esa frase, a verlo desde el propio terreno, ¿no?, desde la propia realidad, en este caso de esta propia isla. Pues efectivamente, con esa intención de tener un conocimiento directo de lo que está sucediendo en las Islas Canarias, en la isla de Lanzarote, hemos incluido dentro del orden del día de la comisión un encuentro con representantes de Cruz Roja. Ya se ha producido ese encuentro en el día de ayer y, por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de conocer de qué manera Cruz Roja atiende esa primera acogida de los inmigrantes que llegan en las pateras, en los cayucos, a la isla de Lanzarote. Y desde aquí quiero, por supuesto, hacer un reconocimiento a la inmensa labor que realiza la Cruz Roja, su personal y sus voluntarios en esa primera acogida, preparando a los inmigrantes, detectando las vulnerabilidades de los inmigrantes que después ya pasan a otros centros y finalmente a los centros también de la península. Y también hemos tenido la posibilidad de conocer el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. Ha participado la directora general, Elizabeth Santana, a la que quiero agradecer su disponibilidad, y también Alexis Mesa, representante de la Fundación de la Universidad de La Laguna, Canarias Convive, que han explicado detalladamente de qué forma se ha elaborado ese Plan Canario de Convivencia Intercultural e Inmigración y qué papel desempeñan los municipios canarios en la labor de integración de los inmigrantes. Vamos por partes, por un lado el tema del asunto de Cruz Roja, que es verdad, y lo hemos mencionado en tantísimas ocasiones, estamos viendo algunas imágenes de archivo, sin duda hacen una labor encomiable, me sumo a ese reconocimiento, pero claro, en estas situaciones también nos preguntamos en muchas ocasiones, vale, está muy bien, hacen una labor encomiable, pero ¿cuentan o disponen de los recursos suficientes? ¿Se les ayuda? ¿Se colabora? Porque claro, evidentemente es un fenómeno que sigue ahí, que incluso se ha incrementado, ya lo conocemos y sabemos lo que está pasando, pues sin ir más lejos y como mencionamos en la isla de Lanzarote. ¿Qué trasladan desde Cruz Roja? Mira, precisamente una petición que ha formulado el presidente de la Comisión a los representantes de Cruz Roja es precisamente esa cuestión. Es decir, ¿qué necesita el tercer sector? Exacto. ¿Qué necesitan entidades como Cruz Roja
para tener más capacidad en la atención en esa primera acogida y después la labor que también Cruz Roja y otras entidades realizan respecto de la población inmigrante ya asentada. Se han comprometido a remitir ese papel y desde la FEN, lógicamente, lo vamos a estudiar y seremos eco ante las otras administraciones, tanto el Estado como las comunidades autónomas, para que estas entidades, en esa labor humanitaria que realizan, no tengan falta de medios. Desde luego, nosotros, España es un país complejo competencialmente y, por lo tanto, eso requiere un esfuerzo especial de diálogo. No podemos desconocer que la inmigración, el asilo, la extranjería es una competencia exclusiva del Estado. Así viene reconocido en el artículo 149 de la Constitución, pero esa competencia exclusiva, lógicamente, tiene que ser conjugada también con otras responsabilidades que las comunidades autónomas o los propios municipios tienen que desempeñar. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias reclamamos que la política de inmigración, que me permito calificar de política de Estado, nacida del diálogo y del consenso, tiene que ser una política también mirada desde el aspecto local. Las entidades locales tienen que jugar un papel clave en lo que es la integración de la población inmigrante que ya está asentada en los municipios de todo nuestro país, en la península y en las Islas Canarias y también en las Baleares. ¿Y qué reclamamos? Pues medios. ¿Por dónde pasa ese papel justamente y cuáles son los medios efectivamente que necesitan, que requieren las diferentes comunidades y municipios para precisamente formar parte de esta política de la que estamos hablando? El reto de integración de la inmigración, que yo creo que partimos de una buena base. La inmigración se ha producido en España desde hace muchos años. En el año 2007 España fue el segundo país del mundo en recibir inmigrantes. Después, inmediatamente, de Estados Unidos. Después llegó la crisis financiera, eso disminuyó, pero ahora, vinculado al crecimiento económico, a los problemas que aquejan a otros países, tanto de Iberoamérica como también, lógicamente, del África subsahariana, incluso de países europeos, volvemos a ser un punto de llegada de inmigración, pero que explica también parte de nuestro crecimiento económico. Tenemos una labor que es exigible a todas las administraciones públicas, que es la integración de esa población, al objeto de conseguir una sociedad diversa como la que ya tenemos, pero una sociedad cohesionada socialmente. ¿Qué papel tienen que desempeñar las entidades locales? Pues todo lo relativo precisamente a la integración de esa población inmigrante. Y eso pasa, lógicamente, por, en primer lugar, tener un aprendizaje del idioma, conocimiento de la cultura española y de los valores españoles, lógicamente no para imponerlos, sino para que se conozcan, se respeten y a su vez nosotros conozcamos la realidad cultural de los inmigrantes. Claro. Para hacer una política de inmigración también hay que conocer la población que recibimos y respetar también sus valores, siempre que estos, lógicamente, se acomoden a los derechos recogidos en nuestra propia Carta Magna, en la Constitución. También pasa por la integración laboral de los inmigrantes. Requisito previo, el conocimiento del idioma. España está creando empleo y requerimos que esa población que recibimos rápidamente se incorpore al ámbito laboral. Por lo tanto, todos los programas de capacitación laboral que se pueden realizar con la ayuda del tercer sector y de las empresas, que muchas veces las propias empresas se quejan de mano de obra formada. Es verdad que la población inmigrante, lamentablemente, en muchas ocasiones viene sin esa preparación. Bueno, pues tenemos entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos también que facilitar esa formación laboral. Y los ayuntamientos ocupamos un papel central. ¿Por qué? Porque somos la primera administración que está en contacto con los ciudadanos y que también está en contacto, por supuesto, con esa población inmigrante. La primera puerta, digamos, en la que tocan, evidentemente, y como es normal, que a su vez, claro, y como bien estamos mencionando, tocan en el ayuntamiento, pero el ayuntamiento tiene y debe tocar en otras puertas porque se escapa muchas veces, ¿no?, de las competencias o en cuanto a falta de recursos, como estamos mencionando. Falta mucho, quiero decir, para que se dé esa situación de pues esa ayuda, esa colaboración, porque yo insisto, es verdad que se habla mucho de que evidentemente esa integración es lo ideal, ¿no?, y exigimos esa integración, pero como bien estamos mencionando,
faltan recursos por parte de las administraciones, sobre todo locales. ¿Qué se reclama exactamente? ¿Qué se está reclamando, Luis? Mira, desde la Federación Española de Municipios al Gobierno de la Nación, como responsable de esa competencia exclusiva en materia, al Gobierno del Estado, como responsable de esa competencia exclusiva en materia de migración, le reclamamos 3 cuestiones. En primer lugar, una mayor coordinación. Es preciso que los municipios, las entidades locales, reciban mayor información por parte del Gobierno del Estado en todo lo que supone pues, la llegada de población inmigrante. Me estoy refiriendo básicamente a los municipios de la península. En segundo lugar, una clarificación de competencias, por cuanto que, aun la competencia es estatal, pero incide también en competencias municipales y también autonómicas. Por ejemplo, en la competencia, lógicamente, la población inmigrante reside en un municipio y, por lo tanto, los problemas, los desafíos de convivencia tienen que ser tratados, como digo, desde el ámbito local. Y, finalmente, y es una reclamación que de forma unánime y de forma insistente, si me permites, venimos haciendo desde la Federación Española de Municipios, necesitamos recursos. Y eso se simplifica en la necesidad urgente de una modificación, de una actualización del sistema de financiación local. El sistema de financiación local data del año 2002 y, por lo tanto, no se coordina bien con la situación actual, con los retos, con las competencias que tienen que asumir los ayuntamientos. Estamos hablando de la vivienda, estamos hablando de la inmigración. Por lo tanto, esa modificación del sistema de financiación local, que tiene que producirse de forma simultánea con la reforma del sistema de financiación autonómico, y que tiene que suponer un incremento de los recursos para que los ayuntamientos puedan pueden jugar ese papel clave entre otras cuestiones, en la integración de los inmigrantes. ¿Por qué precisamente con un fenómeno que es lo que venimos comentando durante toda la entrevista, que lleva tantos años, tanto tiempo y que hemos visto que está afectando a Canarias, e insisto también en la isla, por supuesto, de Lanzarote, ¿por qué siguen sin darse estos requisitos? ¿Por qué sigue sin colaborarse o sin cumplirse con estas demandas? Bueno, yo creo que tenemos que tener también una visión positiva respecto de lo que supone la inmigración, como digo, y también una visión bastante positiva de cómo España, todas las entidades, administraciones públicas, hemos venido actuando con respecto a la inmigración. Gracias a Dios, en España no se han producido, no se vienen detectando problemas graves de convivencia, sin desconocer que hay problemas, pero menores, en relación con otros países de nuestro entorno. No quiero hacer referencia a graves disturbios que se producen en otros países muy cercanos a nosotros. Gracias a Dios, en España el proceso de guetos no existe. Pero es verdad que la inmigración es un fenómeno que es cambiante. La procedencia de los inmigrantes va variando. Los países que reciben hay, y creo que esto es algo objetivo, hay población que es más fácilmente integrada, aquella, por ejemplo, que procede de países iberoamericanos con los que compartimos lengua, muchas veces cultura, es mucho más fácilmente integrable que la que proviene, por ejemplo, de la población subsahariana. Por lo tanto, el tratamiento y el enfoque tiene que ser diverso en intensidad, pero siempre compartiendo un enfoque de derechos humanos y de lograr la plena integración y la plena participación de los inmigrantes en nuestra sociedad. Justo, yo, para que no se malinterprete, justamente me refería a eso. En negativo me refiero a que no ofrezcan los medios necesarios para precisamente que se dé esta plena integración, ¿no? Porque ya conocemos y sabemos, y es así, y los datos, como bien decíamos, están sobre la mesa. La gran mayoría de estas personas que llegan, precisamente lo que quieren es integrarse en la sociedad y, pues, por ejemplo, evidentemente, conseguir un trabajo, ¿no? Pero, claro, pues si faltan esos recursos que son fundamentales, como por ejemplo, y sin ir más lejos, decíamos algo tan básico como el idioma, pues claro, es todo mucho más complicado, ¿no? En este caso. Además de que hemos hablado muchas veces, Luis, también de que estas personas, y también hay que recordarlo, llegan a Canarias con la finalidad precisamente de que sea simplemente un puente, ¿no? De luego trasladarse a otros lugares, en este caso, ¿no? Bueno, las entidades locales, yo creo que en la medida de sus posibilidades ya han venido tratando el fenómeno de la integración de los inmigrantes, de la inmigración.
obviamente el escenario es muy diverso. Claro. Tenemos grandes capitales donde, bueno, al final siempre hay recursos. Madrid, grandes capitales, Barcelona, tienen planes específicos de acción de inmigración, pero solo 23 entidades locales tienen esos planes. Pero la inmigración, como digo, es una realidad que afecta a todos los municipios, también a municipios pequeños, tanto en la realidad de las Islas Canarias como en la propia península. Por ejemplo, en lo que se denomina malamente España despoblada, el medio rural, hay pequeños municipios donde con poblaciones de 300 habitantes hay un porcentaje del 20 y del 30% que ya son inmigrantes. Y son municipios que tienen poca capacidad para actuar. Por lo tanto, aunque se viene actuando ya, es necesario que demos un paso adelante, y en ese sentido desde la Federación Española de Municipios y Provincias estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Migraciones de cara a establecer un acuerdo marco que posibilite proporcionar a esos ayuntamientos herramientas técnicas, que no recursos que vendrían por la vía de la reforma del sistema de financiación local, pero sí herramientas técnicas para, digamos, compartir buenas experiencias, establecer guías, protocolos de cómo actuar de cara a la integración de esa población inmigrante. ¿Por dónde pasa ese plan canario de convivencia, de inmigración y cultural que hablábamos y que comentábamos antes, Luis? Bueno, pues el Plan Canario tuvimos ocasión de conocerlo en un primer término en el segundo encuentro estatal de gestión de las migraciones que tuvo lugar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en febrero de este año, y nos suscitó mucho interés, y por eso desde la Comisión de Inclusión y Migraciones de la Federación se invitó a la consejería correspondiente al Gobierno de Canarias, en la persona de la Directora General de Migraciones, a que participase en la comisión celebrada en el día de ayer. El Plan Canario yo creo que es un instrumento que puede ser de mucha utilidad puede servir de ejemplo en otras comunidades, porque se ha elaborado desde un enfoque muy participativo. Han sido más de 1000 personas las que han participado, y por lo que hace referencia al poder local, a las entidades locales, se ha contado con la opinión del 50% de los alcaldes de las Islas Canarias. Creo que han sido más de 42 alcaldes los que en la fase de escucha han participado activamente, además de mesas técnicas por parte del personal de las propias entidades locales. Así que eso es un enfoque en la elaboración de ese plan, un enfoque municipalista, que es lo que venimos reclamando desde la Federación Española de Municipios y Provincias, que a la hora de configurar una política de inmigración se tenga en cuenta a los alcaldes y se tenga en cuenta la realidad y la capacidad que tienen las entidades locales para afrontar este fenómeno. Claro, y la singularidad, que también a eso vamos y es muy importante, ¿no? La singularidad de cada comunidad y de cada comunidad, de cada isla y de cada uno de los municipios, en este caso, ¿no? Lógicamente, es decir, aunque todos compartimos el enfoque, que es la integración, pero no hay una receta mágica. Las realidades, como tú bien comentas, son muy diversas, y lo que es necesario es que se tenga en cuenta, se valore y se capacite a los ayuntamientos para llevar a cabo esa integración, porque es necesario que los instrumentos, hablábamos antes de la capacitación laboral, pues lógicamente esa capacitación laboral, a ser posible, se tiene que llevar a cabo, se tiene que acercar a la población inmigrante. En la península hay grandes distancias, no así en las islas, pero hay grandes distancias, por lo tanto la capacitación laboral de la población inmigrante, lo lógico es que se lleve a cabo dentro del municipio, dentro de la comarca, que no haya grandes desplazamientos para facilitar la participación de esa población inmigrante. Claro. ¿Cómo ha visto, cómo ve o cómo valoran en general, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, por ejemplo, y ya que hemos estado en Arrecife? Lo digo porque el vicepresidente Jacob Medina, y consejero, como decíamos, en el Cabildo Insular, ha mencionado en repetidas ocasiones también el tema de las infraestructuras, ¿no? Pues en pleno, al llegar, vamos, a Muelle, y donde se les atiende y demás en primera instancia. ¿Cómo ven todo esto también, precisamente hablando de esa integración, ¿no? de los inmigrantes? Bueno, yo estoy convencido que todas las administraciones públicas, estoy convencido de ello, y por eso lo digo, compartimos un enfoque de la necesidad de ayudar a la población inmigrante que llega en esas condiciones tan duras. Todavía estamos impactados por el triste suceso del otro día en La Restinga, en la isla del Hierro, y yo creo que todas las fuerzas políticas compartimos eso, y también las administraciones públicas. Por lo tanto, partimos de ese hecho. Lógicamente,
las capacidades tienen que estar garantizadas para que no solo se reciba, sino también se trate con la dignidad de vida desde un enfoque de derechos humanos a esa población, que viene necesitada de todo y en unas condiciones verdaderamente durísimas. Pero bueno, como digo, partiendo de ese convencimiento, estoy seguro que poco a poco se irá ampliando, se irá adaptando y se irán potenciando todos estos centros de acogida para que esa atención reciban la que merecen. Y donde desde luego también volvemos a lo mismo, se necesita ayuda externa, claro, son cosas en las que muchas veces se escapa, insisto, de las manos o de las propias competencias de un ayuntamiento. Nos hemos quedado sin tiempo, Luis, muchísimas gracias, Luis Martínez Cicluna, secretario general de la Federación Española de Provincias y Municipios. Muchas gracias, insisto, no solo por visitar la isla, sino por estar hoy aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Biosfera Televisión y a los oyentes y a los televidentes que nos han escuchado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada de este martes, que todavía queda, como ya conocen, tertulia con representantes de los diferentes partidos políticos.